Bien, ha pasado 100 años de la publicación de La Negación. Es un pequeño texto que siempre me pareció importantísimo, ingenioso, sintético, breve, conciso y hasta irónico. El profesor Freud explora cómo el mecanismo psíquico de la negación permite al sujeto atracar a contenidos reprimidos. La negación es como sumergirse sin darse completamente cuenta de ello en la cueva de Lascaux, donde encontramos imágenes de la parte más fantasiosa, animal y salvaje del hombre. El sujeto del inconsciente, que para mí es el doppelganger, ganger, el socias que aparece en William Wilson de Poe, en el doble de Dostoyevsky, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, quien alguna vez declaró que soñó este relato. El caso de Charles Dexter Ward de Lovecraft, escándalo del japonés Shusaku Endo, el hombre duplicado de Saramago, que dio origen al extraño filme Enemy en 2013 de Denis Villeneuve, y la magnífica película El Club de la Pelea, basada en la novela de Palahniuk. Y como amante del cine, se me ocurre mencionar El estudiante de Praga, 1913, protagonizado por Paul Wegener y dirigido por Heinz Israel. Me servirá como pretexto para plantear otras ideas que traigo en la cabeza y algunas que he soñado, ¿sí? Porque cada noche mi doppelganger me visita y me toma al despertar la molestia de escucharlo, pues siempre me dice cosas importantes. Así es como Freud inventó el psicoanálisis. Por cierto, él menciona en la Transdeutung que los poetas y los filósofos arribaron al inconsciente antes que él. Así, el doppelganger ha visitado también a Hawthorne, H. G. Wells, Schwab, Hoffman, Kafka, Guy Maupassant, Gogol, Nabokov, Henry James y Ambrose Bierce, que han producido más literatura sobre él, como ustedes deben saber. ¿Tenemos todos un doble? Sí. ¿Tenemos un inconsciente? La respuesta es indudablemente positiva. También, como señala la Bruno Estañol, 2012, en los cómics hay muchas veces un doble. Al mediocre Clark Kent corresponde nada menos que a Superman. Tomé prestada la palabra quizás para el título de mi trabajo, proveniente de uno de los más famosos boleros jamás escritos, de Osvaldo Ferrés, que dice: siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Ya lo verán por qué. Y no es una broma, como pudiesen creerlo a primera vista. Volviendo al artículo de Ferrando, traducido a veces como denegación y hasta renegación, plantea cosas que mis colegas seguramente ya han expuesto. La frase "no es mi madre" expresa en realidad la verdad interpósita a la negación. Se me ocurren un par de ejemplos más. Préstame 40,000 pesos. No vayas a creer que no te los voy a pagar. Revela un deseo de joder al otro. Generalmente una persona que evoca a la figura paterna o a alguien del que se espera cumpla las funciones de proveedor, que se esperaron quizá de un progenitor que no cumplió con esa obligación. Por eso el dicho mexicano dice: el que presta, no cobra. Otro último ejemplo: no vayas a creer que somos más que amigos. Lo nuestro es una relación informal. Es la negación de una pasión, de un amor afectivo y efectivo hacia el otro, hacia la otra. El no es una forma de levantar la depresión que aparece con mucha frecuencia en nuestra vida. Podría seguir hablando
de teoría en relación con el juicio de atribución y existencia, del comentario hecho en la sola noche de trabajo que hace Jan Hippolyte a la negación que se encuentra en el tomo 2 de los escritos de Lacan. Sabiendo que Lacan reinterpreta la Fernand freudiana de su teoría del significante, el maestro hegeliano cuestiona que Lacan reduzca la negación a un efecto del significante para mostrar que hay una dimensión prelingüística, afectiva, vinculada a la experiencia corporal que Freud sugiere en su texto. Pero prefiero dar otra vuelta de tuerca más a mi trabajo. Freud, a lo largo de su obra, tiene varias constantes relacionadas con el principio de placer, el principio de realidad, con Eros y Tánatos, y esta última pulsión de muerte implica no solamente reflexionar sobre la agresividad humana, sino sobre la muerte. Sin embargo, en Lo Ominoso, 1919, al analizar lo unheimlich, lo siniestro, Freud menciona que la idea de la propia muerte es inimaginable para el inconsciente, afirmando que en el inconsciente cada uno está convencido de su propia inmortalidad. También en el capítulo 5 de Más allá del principio del placer, 1920, señala que el inconsciente no conoce la muerte propia. La muerte solo puede ser representada como ausencia o como pérdida del objeto amado. En otras palabras, la muerte aparece vinculada a la pérdida del otro, nunca como la aniquilación propia. Parecía ser fielmente la historia de Gilgamesh o la angustia de la muerte. 2019, poema babilonio. Es la epopeya más antigua conocida en la historia de la humanidad, originada en la antigua Mesopotamia hacia el siglo XVIII a.C. Allí se narran las hazañas del rey Gilgamesh de Uruk, personaje semihistórico que pudo haber gobernado alrededor del 2600 a.C. Él es un rey poderoso y arrogante que oprime a su pueblo. Los dioses deciden crear un rival a su altura, Enkidu, un guerrero salvaje criado por las bestias que desafía a Gilgamesh. Tras una feroz lucha, se convierten en grandes amigos inseparables. Juntos emprenden muchas aventuras. Tras matar a ambos al toro del cielo, enviado por Anu, padre de la diosa Ishtar, porque él decide que debe vengar las maledicencias que dice de su hija y no haber aceptado la propuesta amorosa que ella le hacía, donde le dice: ven, Gilgamesh, sé mi esposo, ofréceme como don el fruto de tu virilidad. En venganza, Enkidu sueña su condena a morir, que efectivamente sucederá dejando vivo a su amado amigo para que sufra. Como sabrán, su muerte sube a Gilgamesh en una búsqueda desesperada por la inmortalidad. Emprende el viaje para ver a Utnapishtim, el equivalente mesopotámico de Noé, único humano que sobrevivió al gran diluvio y recibió la inmortalidad. Pero él le revela que la muerte es inevitable. Sin embargo, le habla de la planta de la juventud que podría rejuvenecerlo. Gilgamesh la encuentra para perderla porque la serpiente calladamente se la roba. Así, derrotado, Gilgamesh acepta su mortalidad, pero comprende que su legado puede permanecer a través de sus obras. Y digo, parecería, porque en cierta forma el Gilgamesh sí alcanza la inmortalidad a través de la herencia de sus hechos. Giorgio Agamben, en su libro El lenguaje y la muerte, un seminario sobre el lugar de la negatividad,
explora la relación entre lenguaje, metafísica y negatividad, tomando en cuenta a Hegel, Heidegger y la tradición místico-lingüística judía. En esta obra de apenas 180 páginas argumenta que la tradición filosófica occidental, desde Aristóteles hasta Heidegger, ha estructurado el ser y el lenguaje en torno a la negatividad, la muerte, la nada, la ausencia. Según él, en Hegel la negatividad es motor de la dialéctica. En Heidegger, el Dasein, el ser en el mundo, se define por su ser para la muerte. Así, propone que el silencio no es la ausencia del lenguaje, sino un fundamento ético previo a la articulación lógica. Introduce la noción de infancia como el momento previo al lenguaje articulado y creo que ahí coincide con la crítica de Hippolyte Lacan. En esta infancia, con Z, el ser humano ya es hablante, pero aún no está sometido a las estructuras negativas de la metafísica. En diálogo con la traducción judía, Walter Benjamin, que describe al nazismo como la expresión más monstruosa del capitalismo tardío, y Schwelep, defensor del mesianismo judío y el sionismo, explora cómo el holocausto representa un límite al lenguaje, lo indecible que revela la crisis de la metafísica occidental. No en balde, Alain René hizo su Nuit Ebouya hasta 1966, siendo quizá la primera película que abordó los campos de exterminio. Luego se conocieron muchas películas documentales y el épico testimonio del Shoah de Claude Lanzmann. Y se hicieron muchos guisotes fílmicos como La vida es bella, que recibió el Oscar a la mejor película, y El bodrio de Tarantino, Bastardo sin gloria, que minimizan la monstruosidad y banalidad del mal, que también señaló Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. Menciono como cinéfilo algunas excepciones. El asesino está entre nosotros, de Staudt, La decisión de Sofía, de Pácula, basada en la novela de William Styron, y la reciente Zone of Interest, de Glaser. Pero, ¿a qué viene todo esto? Me dirán. Yo pienso, al contrario de lo que diría Freud, que no hay una imposibilidad de representar la muerte, sino una gran dificultad para hacerlo. Su negación en Freud es para mí una afirmación. La muerte trinquetera siempre está ahí. Siento que hay que leer a Freud y Lacan críticamente, sin dogmas, ni tratando de hacer el psicoanálisis un culto. En el séptimo sello, 1957 de Bergman, Marx von Sydow juega contra la amistosa muerte ajedrez, sin dar cuenta que hace trampa para llevárselo junto con todos sus compañeros, demostrando lo frágil de la vida, la morbidez de la justicia, la inutilidad de la búsqueda de ciertos ideales y la búsqueda de ser héroe a través de la valentía. El título de esta obra maestra hace alusión a un libro del Apocalipsis que dice: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante media hora. No quiero dejar de mencionar sobre este tema la novela El caballero y la muerte de Leonardo Sacco, que es, sin duda, filosófica y trata de la corrupción, el poder y la falta de justicia en este mundo. Philip Ares, en su libro El hombre ante la muerte, escrito en 1977, traza una historia cultural de las actitudes hacia la muerte en Occidente desde la Edad Media hasta el siglo XX.
Allí habla de 4 actitudes. Uno, la muerte domada que va del medievo hasta el siglo XII, donde aparece como un proceso colectivo y público. Ocurre en casa, rodeada de familiares y vecinos. Se realizan rituales tranquilos. El moribundo organiza su partida. Incluso Fraser en La Rama Dorada describe cómo muchas veces el moribundo comía un pan de muertos que al morderlo lo legaba a sus herederos para transferir sus pecados. Los como pecados también existían en la tradición del medioevo. Hay multiplicidad de cuentos que han inspirado a muy diversos literatos. También en este periodo, al igual que las tumbas egipcias que creían en la resurrección de los justos, el origen de esas tumbas medievales es el esperar la resurrección. La muerte propia es el segundo punto que señala Agamben, perdón, no Agamben, sino Aries, siglos XII a siglos XVIII. Aquí surge la preocupación por el juicio final ante Dios, influenciado por el cristianismo. Se da lugar al primer arte macabro y las danzas de la muerte que dieron origen a la fantasía del zombie. 3. La muerte del otro. La muerte en los siglos XVIII y XIX. La muerte se carga de emocionalidad dramática, lágrimas, epitafios. También la muerte se va medicalizando. Los moribundos son trasladados a hospitales. Y 4. La muerte invertida a partir del siglo XX. Surge la tecnificación de la muerte. Máquinas y médicos reemplazan rituales. El duelo se privatiza. Hay una pérdida paulatina de lenguajes simbólicos que den cuenta de ella. Ya no habrá lugar para una buena muerte, sino perseverará una especie de lucha contra lo inevitable. Se han hecho muchas críticas a esta obra por centrarse en la tradición occidental sin tomar en cuenta el pensamiento oriental y su actitud ante la muerte. Creo que Freud adolece de este pecado. En todo este razonamiento me resulta central, esencial, la obra de Ernst Becker, La negación de la muerte, con la que obtuvo el premio Pulitzer que escribió justo antes de su muerte por el cáncer, sin poder ver el premio en sus manos. Allí retoma Otto Rank y su trabajo tan desdeñado por los analistas en torno a Freud en cierta época que convencieron al maestro para descalificarlo a partir de la escritura del trauma del nacimiento, que al principio el profesor había tomado muy en serio. Becker retoma sobre todo su obra El mito del nacimiento del héroe. Allí habla de que toda civilización es en el fondo un sistema de defensa simbólico para escapar del terror de la finitud. El ser humano es el único animal que sabe que va a morir, lo que genera una angustia insoportable. Cita a William James y su mención al gusano del núcleo, una metáfora que utiliza en las variedades de la experiencia religiosa. Este concepto simboliza la conciencia de la inevitabilidad de la muerte, que según James reside en lo más profundo de la existencia y la conciencia humanas. Es una sensación subyacente de mortalidad que corroe nuestra paz mental y motiva muchas veces nuestras acciones, a menudo de manera inconsciente. James argumenta que esta conciencia de la muerte es un gusano, porque está constantemente royendo por dentro, generando ansiedad y una desesperada necesidad de negar nuestra mortalidad. Becker explica cómo las religiones prometen
la inmortalidad, verbigracia, el cielo, la reencarnación. Los líderes políticos, científicos o artistas buscan trascender mediante el legado de su obra, y nuestra contemporánea acumulación de riqueza o poder es un pobre sustituto de la inmortalidad. Cada persona crea un proyecto heroico, personal, una identidad, médico, padre, madre, psicoanalista, líder político o revolucionario, que dan la ilusión de ser especial y por tanto excepcional a la muerte. Cuando este proyecto fracasa, por ejemplo el despido laboral, la vejez, surge la depresión existencial. Becker no era un ignorante del psicoanálisis. Leyó y citó a Silberg, que en su libro Mind, Medicine and Man de 1943 argumenta que el miedo a la muerte es una fuerza subyacente en trastornos como la esquizofrenia. Sabemos también que este pionero del psicoanálisis en Norteamérica dice que la inmortalidad ha sido afirmada, negada, debatida, discutida, venerada y ridiculizada de diversas maneras. Para los místicos y en particular para el teólogo se trata de un problema fundamental que no consiste en comprobar y verificar una suposición o hipótesis, sino en el empeño de demostrar que la inmortalidad es irrefutable. Da la impresión de que tal pensamiento tiene un tinte obsesivo. Poco importa si la preocupación por la inmortalidad se llama fe o una necesidad humana fundamental. Fenomenológicamente parece ser una preocupación que presenta todas las características de una reacción obsesiva, como decíamos. La matriz racionalista y materialista de la vida moderna da la impresión erróneamente de que estamos libres de esta preocupación, ociosa por la cuestión de nuestra inmortalidad, que incluso intentamos negarla porque su inexistencia parece darse por sentada. Sin embargo, puede observarse que fuera de la teología hay un buen número de personas preocupadas por el problema de la inmortalidad que, como apasionados, entusiastas o pseudocientíficos excéntricos, dedican gran parte de su tiempo y energía a la supuesta comunicación con los muertos y a buscar la reaparición de personas fallecidas. Becker, por su parte, llega a cuestionar a Freud, afirmando con osadía que no es la represión sexual el conflicto central en las neurosis, sino la represión de la muerte. Va incluso más allá, diciendo que la neurosis no es, solo se debe a un trauma o fantasía infantil, sino a un fracaso del proyecto heroico. El hombre odia su cuerpo animal, que enferma y muere, y busca identificarse con lo simbólico espiritual, ideas, dioses, naciones. Esto dará lugar a sistemas totalitarios, violentos, que ofrecen inmortalidad, victoria y venganza de los enemigos, como lo hizo el fascismo de Hitler y ahora lo hace Trump a los norteamericanos, pidiendo a cambio obediencia de sus congéneres y pago de aranceles a sus enemigos. Según Becker, los humanos necesitamos mentiras culturales que oculten la realidad de la muerte. Por ejemplo, creer en el progreso científico que nos salvará, o que el amor romántico tiene un sentido eterno. Son mentiras necesarias para la llamada salud mental.
pero también pueden dar lugar al fanatismo. La negación de la muerte se revela también, según yo, en la dificultad de hacer testamento y dejar los papeles en regla de las personas mayores de edad o aquejadas por una enfermedad grave. No me iré sin tratar dos últimos puntos. Uno, descubrí hace tiempo un libro llamado Poemas japoneses a la muerte. En la nota de edición al castellano de Eduardo Boga nos dice que habría varios problemas, porque son piezas escritas por monjes zen, samuráis, del haiku en el umbral de la muerte. No es el equivalente oriental de las danzas de la muerte europea, sino una meditación sobre la muerte. De hecho, el japonés llama a esta suerte de creación Jisei, esto es, poema de la vida, que se compone cuando el autor se siente próximo a morir o cuando anticipa el momento de su muerte. Con una belleza extraordinaria, hablan más bien del final de la vida. Por ejemplo, los poemas a la muerte son un engaño. La muerte es la muerte del poeta Toko. O las aguas otoñales de este mundo me despiertan de mi embriaguez. Quizás, si no hubiera sabido que ya estaba muerto, habría lamentado perder la vida. Describen entonces un enfrentamiento en una batalla final de la vida contra la muerte. Gemas preciosas que quedan para los otros que sobreviven, pero que le hacen patente que no hay que dejar de lado la muerte, pues esta existe. Por último, diré que los mexicanos no solo creemos en la muerte, sino que la adoramos. No me meteré ahora con el culto de la Santa Muerte. Solo diré que cada año, el 2 de noviembre, celebramos a nuestros muertos con ofrendas y calaveras, lo que a muchos extranjeros extraña, poniendo en nuestros altares a nuestros seres queridos, como diciéndoles, no estás muerto, vives en mi corazón mientras yo viva. Muchas gracias. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde,